Bien, en primer lugar, como todas las semanas, lo primero que quiero hacer es darles a todos la bienvenida a esta sesión número 15, que aparte, yo sé que por ahí algunos de ustedes saben, pero para el resto les comento que esta es una nueva sesión que agregamos a nuestro Executive Program y estoy 100% segura de que va a ser de su total agrado y les va a encantar además la profesora que les va a dar esta sesión, que va a ser cómo pichar con éxito a inversionistas de la mano de Eleanor McQuay, que ya ahorita nuestro divino director académico Nacho y Mary, el mejor que tenemos en asuntos digitales, les va a presentar. Bienvenidos Nacho, bienvenida Eleanor. Hola María Gracias. Corina, bueno, muchísimas gracias nuevamente por coordinar todo lo que se tiene que coordinar para que esta reunión virtual que tenemos aquí todos los jueves para compartir conocimiento, para aprender y crear un poco de comunidad alrededor de esta industria tan interesante del emprendimiento y del venture capital ocurra, ¿no? Como efectivamente comentó María Corina, bueno, tenemos una súper profesora, gran amiga, una persona que profesionalmente yo en lo personal admiro muchísimo. Ella es Eleonor McQuay, es venezolana, está basada en la ciudad de Miami y en la ciudad de Caracas. Tiene como tres roles muy interesantes. Con su esposo gestiona un single family office. Con su esposo gestiona un fondo de venture capital y ella es la CEO de una iniciativa maravillosa, además muy útil para todo lo que es el mundo del emprendimiento, que es Escuela de Pitch. Y su función como CEO de esa startup, porque yo la visualizo como una startup, es entrenar pues, a los exitosos emprendedores que existen en toda la región de Iberoamérica a elaborar pitches espectaculares para venderse a título personal, para vender sus oportunidades o vender sus startups como excelentes oportunidades de negocio. Y como en este diplomado tenemos previsto para la sesión, creo que es 21, una sesión en donde ustedes como participantes de este diplomado van a tener la oportunidad de picharle sus negocios, aquellos que tengan negocio, a los profesores, y luego de que los profesores elijan a los mejores emprendimientos, van a tener la oportunidad de pichar a inversionistas que vamos a invitar al Demo Day, que es la última sesión del programa. Se nos ocurrió, como les comentó María Corina, agregar pues esta sesión combo, bono, no sé cómo llamarla, al diplomado y adelantarla y colearla en la fila de las clases que nos queden de manera tal de que puedan tomar nota de sus consejos y explorar un poquito más todo lo que es su plataforma, inclusive de repente ponerse en contacto con ella para que a título personal o haciendo un pool de grupos reciban instrucción adicional vinculada pues con todo lo que es el desafío de preparar un pitch y hacer el delivery de ese pitch de una manera contundente y efectiva cuando estén interactuando con potenciales inversionistas que pueden ser angel investors, puede ser la familia, puede ser un VC, puede ser un single family office. Entonces, con esa introducción, Eleonor, te paso el micrófono y bueno, y feliz de que estés aquí compartiendo tu maravillosa experiencia en la materia. Yo estoy seguro que va a ser una de esas clases que los estudiantes van a valorar muchísimo y los va a preparar para pichar efectivamente a los inversionistas cuando se pongan a levantar capital para sus respectivos negocios, porque sin capital, un emprendimiento es un carro que se queda sin gasolina. Entonces, bueno, te paso el micrófono para que compartas tu experiencia con los estudiantes el día de hoy. Gracias, Nacho. Y te voy a pedir que me presentes en todo lo que yo haga porque nunca me habían hecho una presentación tan bella. De verdad, muchísimas gracias. Saludos a todos. Estoy súper feliz contenta de estar aquí con ustedes. Y como dijo Nacho, estoy a la orden para lo que necesiten. Y ciertamente Escuela de Pitch es una EdTech, es una startup que estamos desarrollando desde Venezuela y bueno, para ampliar y el uso y el significado del pitch en el ecosistema emprendedor. Tú me dices, Nacho, ¿cuándo comenzamos? Usted es el director de piso. Listo, arranco. Estamos todos listos, estoy viendo el chat. Así que, bueno, sé que por políticas de ustedes las preguntas se responden al final, pero si yo veo por ahí alguna pregunta que me provoca responderla al minuto, Nacho, te voy a pedir permiso para hacerlo. ¿Sí? Mi condición de rebelde no me permite ser tan complaciente con tantas cosas. Así que, bueno, voy a empezar a compartir. Espérenme un momento que estoy buscando la pizarra. Ay, hace ratico la tenía perfecta.
Ya va, Nacho, dame un minuto que creo que se me cerró la presentación. Pero ya la voy a abrir de nuevo. Un momentico, ténganme un pelín de paciencia. Y aquí la tengo. Ok, listo. La ven todos, ¿verdad? Chévere. Perfecto. Entonces, hoy vamos a tener una clase de aproximadamente 90 minutos donde vamos a aprender a cómo le tenemos que pichar a un inversionista. Y esto más que una clase, quiero que la asuman como una experiencia. Es un viaje. Los invito a viajar y los invito a que a través de cada una de sus experiencias, de su impronta, de sus propias capacidades, puedan detectar dónde realmente están las oportunidades, dónde están las limitaciones, porque también de esto habla mucho de poder identificarnos a nosotros mismos como que, bueno, que tengo que mejorar para poderlo hacerlo mejor. Entonces, siendo esto así, comenzamos. Y vamos a comenzar con verdades meridianas. Verdades meridianas, y lo primero que les quiero decir es que no podemos no comunicar. Siempre estamos comunicando. Tan siempre estamos comunicando que cuando habitualmente estamos utilizando nuestro WhatsApp, porque ya todo el mundo lo usa, nuestras redes sociales, y nunca colocamos un mensaje en los estados, en los estatus de WhatsApp, el momento en que lo hagamos, automáticamente van a ver que tienen muchísimos views porque es algo nuevo y algo novedoso en el comportamiento habitual. Sin embargo, caso contrario a que el día que, si nosotros estamos acostumbrados a publicar estados de WhatsApp, vamos a ver que el día que dejemos de hacerlo, las personas solitas van a empezar a preguntarnos, mira, ¿todo bien? ¿Te pasó algo? ¿Tienes todo? Entonces, bueno, ya ahí nos vamos a dar cuenta que hasta virtualmente no podemos no comunicar. Yendo un poco más allá, y si nos recordamos un poco más jóvenes, cuando éramos niños, nuestros padres nos veían la cara, los gestos, el rostro, las manos, la postura corporal y automáticamente nos decían, Eleonor, ¿a ti te pasa algo? Y eso es también comunicación. Entonces, lo primero que tenemos que utilizar como cierto, y fíjense que le pongo el sello de cierto, es que no podemos no comunicar. Es decir, que siempre que vamos a tener algún contacto con algún inversionista, vamos a estar comunicando, aunque no lo querramos hacer. Hasta nuestra forma de vestir va a generar comunicación. En este mismo orden de ideas, cuando nosotros vamos a pichar, y yo sé que esta imagen a algunos les dará como un rush, cuando nosotros estamos pichando, el pitch se parece mucho más a una analítica sanguínea, a una hematología completa, que a una exposición de un conocimiento que nosotros podamos tener. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando nosotros estamos pichando, vamos a transmitir confianza, persuasión, miedo, inseguridades, ignorancia, conocimiento, y la persona que está del otro lado, es decir, nuestra audiencia, está muy capacitada, y ya les voy a explicar por qué, a poder interpretar e inferir cada uno de estos valores que les estoy haciendo como una analogía con lo que es la analítica sanguínea. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nacemos estamos expuestos a la comunicación, y tanto a emitirla como a recibirla. Y nos hemos hecho expertos comunicando. Tan expertos comunicando somos, en general, que cuando somos niños comunicamos puras verdades, no somos políticamente correctos, somos absolutamente espontáneos, y a medida que vamos creciendo, nuestro conocimiento de comunicación o nuestras habilidades comunicativas se van permeando de etiquetas, de prejuicios, de sesgos y de una cantidad de cosas que nos pueden ayudar a ser mucho mejor comunicadores o que en realidad nos complican la vida. Pero la verdad es que siempre vamos a estar comunicándonos. No nada más es un tema de pitch y de inversionista, es un tema de relacionamiento desde nuestros pares más cercanos, o nuestros hijos, nuestros padres, e inclusive amigos y compañeros de trabajo, bueno, y inversionistas para los pitch. El reto de hoy es aprender a construir certezas. ¿Cómo a través de nuestra comunicación yo voy a generar
esa sensación de certeza, de calma, de confianza que necesita nuestro inversionista, que nos estamos perfilando para que sea nuestro inversionista en la startup y que diga, sí, yo le voy a apostar a Eleonor en este caso. Y vamos a pasar entonces por 3 puntos fundamentales. Primero, la importancia del storytelling para conectar con los inversionistas. Luego, cómo estructurar y practicar tu pitch para transmitir confianza y claridad. Y finalmente, los soportes claves que deben acompañar la presentación, como el one-pager y el pitch deck de la startup. Vamos a ver si por aquí hay algo. Ok, chévere. Nacho se tuvo que retirar, así que yo misma voy a gestionar las preguntas y los comentarios. Estoy aquí con ustedes súper pendiente, así que si tienen algo que decir, me escriben y estoy aquí para ustedes. Ok, comenzamos. La importancia del storytelling para conectar con los inversionistas. Ciertamente, los datos convencen, pero las historias inspiran. De aquí empieza a ponerse la cosa un poquito más complicada. Aquí viene otra verdad meridiana que a mí siempre me encanta colocarla sobre el tapete y es que a la mayoría de las personas nos gusta comprar. Claro, compramos cosas que realmente nos motiven, que nos interesen, pero la otra verdad es que a casi nadie nos gusta que nos vendan. Y esto es una imagen súper bonita de una chica divina haciendo sus compras de ropa, me imagino yo, en el storytelling, pero también si lo ponemos del lado de los inversionistas, también soy inversionista y la verdad es que siempre queremos ver buenos proyectos, eso es una realidad, pero también es cierto que no nos queremos que esta persona nos seduzca, que el proyecto sea absolutamente sexy, que los valores y los principios, los intereses se transmitan a través del mensaje, pero no me lo vendas, porque yo sé perfectamente lo que quiero. Lo que pasa es que estoy buscando en ti, hablándoles de ahorita con mi sombrero de inversionista, estoy buscando en cada uno de ustedes ese mensaje que hace clic para yo decir, sí, aquí yo voy a confiar plenamente. Entonces, aquí tienen otra verdad meridiana y es que los inversionistas no solo invierten en ideas, invierten en personas y en historias que les inspiren confianzas y emociones. Hace un poco menos de 6 meses estuve en una conferencia que titulé La startup es el vehículo, los fundadores son la razón. Y es cierto eso. Cuando un inversionista aplica, o por lo menos eso es en lo que yo creo, en lo que nosotros creemos desde Base Capital, ¿no? Cuando un inversionista le gusta el fundador, encuentra en el fundador una persona que tiene un potencial muy, muy grande, una persona que tiene una velocidad de aprendizaje increíble, una persona que sabe escuchar, una persona que entiende cuáles son las necesidades de su mercado y que no está casado estrictamente con su solución, sino que está casado realmente con el problema. Ahí es cuando tú dices, bueno, vamos a invertir, aunque quizás la idea no sea tan buena. O encuentras una idea muy genial y te puedes tropezar con founders o con los creadores de la startup que quizás no saben escuchar o no hay buen feeling, porque al final cuando un inversionista entra en una startup, bien sea por equity o con un safe o con lo que vaya a entrar, viene a generarse una relación. Una relación que puede verse como un matrimonio, una relación que puede verse como unos amigos, pero es una relación. Y la pregunta es que nosotros como fundadores de startup, ya que estoy del lado de Escuela de Pitch, tenemos que hacernos. ¿Por qué este inversionista se va a casar conmigo durante 10 años? O ir un poco más allá. ¿Cómo hago para cómo me siento yo más bien? ¿Cómo me siento pensando que fulanito de tal, que podría ser mi inversionista o el que estoy prospectando, esté en mi negocio durante 10 años o durante 8 años, que es el promedio del éxito aproximadamente? Entonces son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer muy bien, porque levantar capital es el sueño dorado, es la panacea, es lo que todos esperamos. Pero una vez que nos dan el cheque, y una vez que tenemos ese dinero en la cuenta de la startup, muchos no saben qué hacer.
Entonces, ¿hasta qué punto realmente quiero levantar capital o necesito smart money? ¿O hasta qué punto quiero levantar capital o lo que necesito es un advisor? Esas son cositas que uno tiene que estar como muy, un consejero. Tiene que estar como muy pendiente a ver por dónde nos vamos a meter. Porque sí, el Shark Tank es un programa súper chévere, maravilloso, nos ha hecho un daño también terrible, porque creemos que levantar capital es ir a echar un cuento y sí, te voy a dar poner tanto, y resulta que no es así. La verdad es que el levantamiento de capital a través del pitch, que es la vía natural, es un poco más lenta y es un poco más orgánica, como son las relaciones normales y corrientes. Cuando nosotros, como seres humanos, nos gusta una persona, a esa persona nos vamos a exponer, vamos a tratar de convivir, a compartir momentos, a hacer lo que nos gusta. Y una vez que veamos que esa persona se parece a nosotros, entonces, bueno, como decimos los venezolanos, le vamos a pedir el empate o nos queremos hacer novios de la otra persona. Pero el inversionista funciona de la misma manera. El inversionista debe tener aquel momento de poder conocer a quienes les va a invertir para ver si realmente es una inversión factible. Con esto no estoy diciendo que no existan perfiles de inversionistas que vayan solamente por el dinero o solamente por las ideas. Yo me imagino que sí existen, no los conozco y apostaría que no exista, que se estén extinguiendo prontamente porque la verdad es que no comulgo con eso. Pero si existe algún inversionista que no, bueno, nada más toma el dinero y no me importa nada y haz lo que te dé la gana y tú eres el dueño de tu asunto, pues yo no lo conozco. Hasta ahora, en el tiempo que tengo en el ecosistema startup, no lo he conocido. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder entender cómo funciona o cómo funcionamos nosotros? Primero, cuando nosotros vamos a comunicar algo, tenemos que asumir que las emociones no se definen por decirlas. Yo no digo, yo estoy contenta de estar aquí porque por el hecho de decir que estoy contenta. Yo estoy contenta de estar aquí porque estoy entregando el 150, 180, 900% a ustedes y poder transferirle todo el conocimiento que tengo de pitch en apenas 90 minutos. Pero eso se siente. Por eso cuando yo estoy hablando, muevo las manos, me toco la cara, expongo mis manos ante la cámara porque quiero que vean que toda esta clase, como les dije, más que una clase es una experiencia y lo utilicen como un viaje, de manera de poder identificar cuáles son esos elementos persuasivos que cuando nosotros estamos pitchando virtualmente nos ayudan. No es lo mismo que yo de clases con las manos que ustedes no me las vean o que no esté tan cerca de la pantalla para que no me puedan ver los ojos, aunque tengo lentes y todo. Pero son elementos que nos ayudan a comunicar mejor y a hacer un contacto mucho más genuino con nuestra audiencia. Entonces, las emociones no se definen por decirlas. Yo puedo decir, yo soy la mejor pitcher del mundo, pero si ustedes a mí no me ven pitchando, no van a descubrir que realmente lo soy. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí yo les tengo una teoría, yo la conocí hace muchísimo tiempo cuando estaba estudiando comunicación social en Caracas, y es la rueda de las emociones. Quizás si hay algún psicólogo por aquí lo podrá reconocer esta teoría. Esta teoría es de Robert Plutchik. Aquí le puse la referencia para que las puedan buscar cuando quieran. Él plantea que las emociones, existen 8 emociones. Y estas emociones están pareadas, es decir, que lo contrario de la rabia es la felicidad, lo contrario a la calma es la ansiedad, y empiezas a ponerle nombre a una cantidad de cosas, porque lo más difícil del mundo es que le podamos poner nombres a las emociones. Nosotros decimos, ¿cómo te sientes? Bien. Pues bien no significa nada. Bien podrá ser limpiar un plato, muy bien, o un peinado que quede muy, muy bien, pero ¿cómo uno se siente bien? Me siento tranquila, me siento contenta, me siento emocionada, me siento un poco triste, estoy decaída. Entonces, ponerle nombres a las emociones es algo muy, muy complejo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar, se los pongo aquí para que la puedan consultar cuando ustedes quieran, tratar de encontrar primero cómo nos sentimos antes de pichar. Porque como nosotros nos sentimos antes de pichar, ya voy a leer, Piero, dame un minuto y te respondo. Como nosotros nos sentimos antes de pichar, es lo que nosotros vamos a transmitir.
Y esto, quiero que hagan un insight ahí, un momento, un ejercicio de imaginación de cuando sus hijos, si es que tienen hijos, o cuando encontramos a alguien que esté mintiendo, que aunque no nos diga que está mintiendo, nosotros sabemos que está mintiendo. ¿Por qué? Porque es la emoción que se transmite. Entonces, lo que tenemos que estar claro es que, así como nosotros vamos a comunicar con una intención, la persona que nos recibe también con esa misma intención. Y tenemos que buscar un equilibrio emocional y poder transmitir lo que nosotros queremos que ellos reciban. Voy a leer lo que dice Piero. Dice, hola, soy Piero, franquiciado de Chips a Cookies. ¡Ay, qué chévere! Y tengo anécdotas donde se conectan emociones con clientes. Cuando busco a mi hija en el colegio, siempre los niños se van con sus padres a la tienda a comprar galletas. Siempre me dicen, allí viene el señor de las galletas, tal cual, entre emociones y risas. Eso me hace recordar que vamos bien. Me gusta atender al cliente y saber cuáles son sus gustos. Genial. Pero fíjate, Piero, que tú transmites lo que, o sea, que las personas reciben lo que tú estás transmitiendo. Entonces, primero, y así como que esto sí tiene que ser absolutamente sí. Nunca vamos a ir a picharle a alguien sin saber a quién le estamos pichando. Prohibido. Hay que hacer la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Hacer la tarea es tal cual, y quiero que vayan asumiendo que todo este proceso es igual al que nosotros vivimos cotidianamente en nuestra vida. Yo no voy a salir con alguien a cenar eh, sin yo saber quién es, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? El conocimiento de la audiencia es un paso fundamental, no nada más para pichar, sino en nuestras vidas. Yo primero tengo que saber a quién le voy a pichar. Antes de llegar acá, la palabra pichar en Colombia es tener sexo. Bueno, es más o menos lo mismo. No vamos a tener sexo sin saber quién es la persona con quien deberíamos. Bueno, pero en el ecosistema startup se dice pichar. Eh, Cuéntame, Carlos Eduardo, si puedo continuar utilizando esta palabra o es realmente incómodo. Pero bueno, ustedes me dirán. Entonces, tenemos que saber a quién le vamos a transmitir nuestro mensaje. Estoy utilizando sinónimos para pichar. Entonces, conocimiento de la audiencia. ¿Qué es hacer la tarea? Hacer la tarea primero es entender que todos los VC o los Venture Capital pertenecen a un Venture Capital, y que ese Venture Capital por lo general tiene una tesis de inversión. La tesis de inversión es a donde se dedica específicamente a invertir o los proyectos que más le gustan. Entonces, si es así, ¿qué tengo que hacer? Empezar a entender cuáles son o cuál es la tesis de inversión de los venture capital que a mí me interesa. Después, entender a quién le voy a pichar de ese venture capital. Entonces, le puedes pichar al CEO o le vas a pichar al director del venture capital o le vas a pichar a un analista, porque todo esto pasa. Entonces, hay que saber cuántos años tiene la persona que le vas a pichar, qué sexo tiene la persona, de qué país es. El mundo, el ecosistema startup es global. Esto es pura casualidad que existan en este grupo más venezolanos que otros, porque entiendo que es un porcentaje más alto, pero eso es pura casualidad y la verdad no es así. La verdad es que hoy yo soy venezolana y hoy en la mañana yo les piché la escuela de pitch a unos amigos chilenos, a un venture capital chileno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender, no arriesgarse. Cuando nosotros les vamos a hablar a un niño, automáticamente nosotros nos bajamos de estatura para que esa persona, para que ese niñito nos vea a los ojos y nos pueda entender mucho mejor el mensaje. Ese efecto que es como la bandera de la psicología positiva, usémosla nosotros también cuando nosotros vamos a hacer un pitch para levantar capital. Conozcamos la audiencia. ¿Qué le interesa? Ahorita tenemos 1001 herramientas para poder conocer a nuestra audiencia. Tenemos las redes sociales. El ecosistema startup se mueve, bueno, me atrevo a decir que en un 99% por LinkedIn. Entonces, stalkeemos los perfiles de las personas que tenemos, averiguamos quiénes son. Las redes sociales nos permiten ver si tienen hijos, si no tienen hijos. Todo ese ejercicio, esa es la tarea que hay que hacer. Hay que saber hay que conocer a la audiencia para estar preparados y poder contarles o a darles ese pitch que suene más a un cuento que le están echando y no a algo que les están vendiendo. Eso es lo más importante.
A ver, ten en cuenta que todos los compañeros en toda la Iberoamérica, Carlos Eduardo, y para la mayoría la palabra pichar no es una grosería. Y de hecho es una palabra que se utiliza en el mundo de startups. Total, por eso mismo lo estoy utilizando y por eso mismo hice la acotación. Cuánto lo siento, Carlos, pero en este mundo de los negocios debemos utilizar palabras globales. Buenísimo. Por ende, ok, chévere, seguimos utilizando la palabra pitchar. Entonces, conocer a la audiencia. Luego, irnos a la selección estratégica de las emociones. ¿Qué quiero transmitir y por qué se lo quiero transmitir? Evidentemente, cuando nosotros estamos buscando levantar capital, eso es un momento como de no retorno, como que si lo hacemos mal no vamos a tener una segunda oportunidad. Y eso tampoco es tan cierto. Es decir, que si nosotros logramos conseguir una reunión con un VC para pitcharle nuestra empresa o nuestra startup, y esta startup no cubre las expectativas del VC para ese momento, un no no significa un no definitivo. Un no puede ser un sí a futuro. Entonces, también hay que dejar de satanizar o de ser tan radicales con ese tema de que, bueno, sí, quemaste el cartucho, o sea, fuiste y no levantaste capital y no sirvió. Entonces, el tema es que directamente podamos establecer qué queremos hacer con nuestro pitch, qué queremos lograr y qué emoción más allá de una ronda de 500.000K pre-seed o seed o lo que sea, cuál es la emoción que yo quiero desatar en aquella otra persona. Para eso, nosotros tenemos que lograr estar en un equilibrio emocional. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el mensaje que les quiero hacer llegar? El equilibrio emocional, nosotros, todos los seres humanos, estamos compuestos por emociones. Y estas emociones a veces nos juegan muy en contra y o muy a favor. Entonces, si yo lo que quiero transmitir es calma, para que mi VC o mi audiencia en este momento me entienda perfectamente cada uno de los mensajes que yo estoy transmitiendo y pueda inclusive soñar a través de las palabras que yo estoy utilizando para que vaya usando de estas imágenes que yo les estoy diciendo su constructo o armando su constructo cognitivo para poder irle a pichar a un VC. Entonces, ese equilibrio emocional tiene que estar claro y uno tiene que aprender a conocerse. Por ejemplo, yo les di clase, yo estoy dándoles clase a ustedes hoy desde la 1 de la tarde. Y desde la 1 de la tarde, yo debía haber almorzado a las 12:30, más o menos, que es mi hora habitual de almuerzo. Pues no, yo almorcé a las 11:30 de la mañana, porque para mí estar calmada es algo que me gusta mucho y me hace sentir bien y sé que transmito lo que tengo que transmitir. Entonces, cuando vamos a pichar y sabemos que ese día lo tenemos fijado específicamente para eso, pues tenemos que procurar tener equilibrio emocional. Y ese equilibrio emocional nos los procuramos nosotros mismos, no son las personas externas que nos los procuran. Por ejemplo, tengo un founder de una startup mexicana a quien admiro y quiero muchísimo, que se fue a Chile a pitchar en un evento, en un demo day de una aceleradora, y el día anterior de su pitch, pues salió a la calle a irse de fiesta, a conocer la ciudad, y pues lo han robado. Pero igual lo robaron, le dieron uno un golpe en la cabeza, qué sé yo, qué fue lo que le pasó. Y al día siguiente, cuando fue a pichar, y le pregunté a Francisco, ¿cómo te fue pichando? Y me dice, fue un desastre, porque no lo pude hacer bien. Le digo, pero es que no lo podías hacer bien, porque el equilibrio emocional estaba alterado. Entonces, tenemos que ponerle el peso justo que nosotros queremos obtener. Si nosotros queremos levantar esa ronda de $500.000, por ponerle un nombre, un ejemplo, tenemos que estar conscientes que $500.000 para nuestra startup es un monto sumamente importante y si es sumamente importante yo tengo que buscar el equilibrio emocional. Y si ese equilibrio emocional implica que la noche anterior no me vaya a la fiesta, que la noche anterior o que el día anterior no coma comida muy pesada, o inclusive que no hable con mis padres, o que no me preocupe, no vea el número, las cuentas, ay, qué sé yo qué pueda pasar, pues eso hay que hacerlo para poder autorregularnos. El equilibrio emocional solamente nos lo vamos a proveer nosotros mismos. Nadie del exterior nos lo va a hacer. Luego, encontrar cuál es la narrativa persuasiva,
¿Cuáles son esas palabras que, y fíjense que está del mismo color del conocimiento a la audiencia, cuáles son esas palabras, o cuáles son esas acciones, o cuáles son esos intereses que conectan directamente al inversionista conmigo, inclusive con la startup? Que si, por ejemplo, yo le voy ok, me voy a ir con el mismo ejemplo que estamos trabajando ahorita en el chat. Si yo me voy a ir a Colombia a pichar, aunque yo he pichado en Colombia, de hecho piché en Medellín en octubre y me fue buenísimo. Y pichar o pitchar es una palabra que se interpreta mal en Colombia, pues yo tengo que buscar la forma de que las palabras, no solamente pichar, esto es por decirlo como un ejemplo, sino que las palabras que yo vaya a utilizar sean entendidas en cada una de las regiones o de las personas con quien yo me voy a reunir. También hay otra cosa que es muy importante, el lenguaje, el tono y el ritmo. Cuando nosotros no sabemos algo o tenemos un conocimiento muy sólido, tendemos a hablarlo muy rápido y tendemos a asumir que las otras personas están entendiendo lo mismo que yo estoy diciendo. Y eso es un error, porque lo primero que tenemos que hacer es validar si tú me estás entendiendo o me estás interpretando. Y son dos cosas totalmente distintas. Cuando nosotros nos comunicamos y nos interpretan, evidentemente allí hubo un ruido comunicacional y no se logró hacer el viaje completo. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra comunicación, nuestro mensaje se entienda, mas no se interprete. Y menos cuando vamos a pichar nuestra startup o nuestro proyecto. Tiene que entenderse. Y para que se entienda, los seres humanos, así como hemos vivido comunicándonos toda la vida y aprendiendo a comunicarnos o desaprendiendo a comunicarnos, ejecutamos o ejercemos ritmos, tonos, silencios, espacios, volúmenes, ¿sí? En nuestra comunicación para llamar la atención y para hacerla mucho más atractiva. No debemos comunicarnos como, o no debemos ir a pichar a un inversionista como si estuviéramos dando una exposición o dando una clase en quinto grado, en quinto año de la ESO o en bachillerato, como dirían en Venezuela. No. Esto es una cuestión de que nuestro negocio, y por ser nuestro negocio, tenemos que imprimirle lo que sea necesario para demostrar que no solamente me sé lo que estoy hablando, sino que yo estoy viviendo y sintiendo lo que te estoy diciendo. Otra cosa es la empatía activa. ¿Qué significa la empatía activa? La mayoría de las veces, y ojalá tengan la oportunidad de hacerlo en las distintas variaciones del pitch, se pitcha virtualmente. ¿Ok? Entonces, cuando se pitcha virtualmente, traten de estar a una distancia de la pantalla donde la otra persona le pueda ver los gestos, le pueda ver el rostro y donde puedan subir la mano y no se vea que están exagerando, ¿ok? Sino que se vea algo natural. O también podemos ponerlo suficientemente lejos para que se vea el cuerpo y se vea la postura. La empatía activa es que nosotros también tenemos que estar muy claros a cuáles son los gestos, cuáles son las palabras o cuáles son las miradas que nos están diciendo que vamos por buen camino o que no lo estamos haciendo muy bien. Y eso también se puede calibrar, porque nosotros estamos preparados para eso. A ver, sigo acá. Eleonor, sobre el ejemplo de programarme para hacer un pitch y estar en calma. Si por algún motivo debo hacerlo dentro de un tiempo corto y sin planificación, hay herramientas para transmitirlo correcto, con la calma y con la determinación. Sí, pero ya te lo voy a decir, ese es Miguel. Miguel, dame un chance que un ratico más adelante les voy a decir cuál es la tecnología del pitch para poder hacerlo. Lo que sí es que sin planificación no va a pasar. Con un tiempo corto sí, pero sin planificación no, pero lo vamos a hacer ahorita. Entonces, la empatía activa, nosotros tenemos que no solamente estar atentos a los gestos de la persona, sabemos cuando alguien nos está prestando atención, sabemos que esa persona está atento a lo que estamos diciendo porque no está viendo el celular, pero automáticamente cuando una persona está tratando de ver o estando presente en un pitch
y baja la mirada a ver el celular, automáticamente nos damos cuenta de que ya va, aquí está pasando algo malo. La empatía activa también tiene que ver con la mirada. Cuando nosotros estamos hablando con alguien y esta persona empieza a ver para los lados, como buscando auxilio o buscando poder respirar, es que no está llegando el mensaje como tiene que llegar. Entonces, es un ejercicio complejo, dinámico y flexible que tenemos que estar pendientes todo el tiempo para que podamos hacer mejor cada vez nuestro mensaje. Y los mensajes se dominan es practicándolos y haciéndolos. Por el hecho de que nosotros sepamos hablar, no nos garantiza que nos sepamos comunicar. Es totalmente distinto. Por el hecho que yo tenga una cantidad de lenguaje o de vocabulario en mi hacer suficientemente amplio, no implica que la otra persona me esté entendiendo. Podría perfectamente estar interpretándome. Entonces son cositas que nosotros tenemos que estar ahí muy pendientes. Bien, cuando nosotros vamos a trabajar, y aquí Miguel te empiezo a responder tu pregunta, cuando nosotros vamos a trabajar nuestro pitch, un pitch exitoso tiene 4 dimensiones. Primero, un propósito intrínseco. ¿Qué significa esto? El propósito intrínseco viene a ser aquella razón, saludos para todos, aquella razón por la que yo soy la persona indicada para solucionar este problema. O yo soy quien más que yo para hacer esto. Por ejemplo, les voy a explicar algo un poco de mi vida para que vayan entendiendo por qué el propósito intrínseco tiene que notarse que se comunica. Yo soy comunicadora social. Soy máster en tecnología educativa y tengo 23 años dando clases en distintas universidades en Venezuela. Entonces tú dices, claro, y aparte soy inversionista y aparte soy mentora de pitch en muchísimos ecosistemas latinoamericanos e iberoamericanos. Entonces tú me preguntas, ¿quién es la persona para armar escuela de pitch? Pues soy yo, claro. Y cuando yo salgo a una reunión digo, yo tengo una startup y es nueva, bueno, nueva porque ya tiene un año y piquito, un año y medio quizás, y se llama Escuela de Pitch y enseño a las personas a pitchar para levantar capital. La gente me dice, claro, es que tenías que ser tú. Entonces, mi historia me respalda. Es algo que va mucho más allá. Yo siempre he dicho que para mí educar o dar clases es mi escenario natural. Y por ser así, entonces, bueno, ¿qué mejor que escuela de pitch? El propósito intrínseco es la razón que vincula, que une a la startup del fundador. Siempre. Entonces, ese propósito intrínseco debe estar presente en toda narrativa. Luego, los argumentos persuasivos. Los argumentos persuasivos se trabajan. No todo, a ver, no todo lo que nosotros digamos que creemos que es persuasivo, pues lo es. La persuasión nace primero de conocer a la audiencia. Y si, por ejemplo, imagínense esto, supongamos que yo voy a pitchar a un VC, a un Venture Capital, que es amante de los perros, le encantan los perros. Y yo en mi pitch antes de comenzar, tengo mi perrito cerca y lo monto aquí en la silla. Eso es persuasión. ¿Tiene que ver con la argumentación del pitch? No tiene que ver con la argumentación del pitch, pero tiene que ver con la sensibilidad de los elementos persuasivos que vamos a utilizar. Y estoy dando ejemplos que perfectamente pueden ser adaptados a cualquier otra cosa. Como por ejemplo, antes de entrar acá a la clase, yo averigüé cuál era la edad promedio de ustedes, el porcentaje más alto, el sexo, si existían, si lo tenían, y una cantidad de cosas, las nacionalidades, y empecé a entender, por ejemplo, cuáles son los ejemplos que yo puedo utilizar para ustedes para que este mensaje llegue mejor. Eso es argumentos o elementos persuasivos. Finalmente, una narrativa impactante. Esa narrativa, y recuerden, aquí los invito a recordar a sus abuelos, si es que en algún momento les contaron cuentos, o aquellas personas que les contaban los cuentos, que tenía aquel tono de voz que te hacía volar y que te llevaba a otro momento de tu infancia, y que tú sentías, es más, no sentíamos ni siquiera que nos estaban leyendo un cuento, simplemente nos estaban transmitiendo una historia y nos estaban llevando a otro mundo.
Esa narrativa impactante es la que nosotros tenemos que lograr tener, de manera que la persona que nos esté escuchando, a quien nosotros le estemos dirigiendo nuestro mensaje, no sienta que le estamos vendiendo nada, sienta que le estamos echando un cuento. Y la expresión memorable. La expresión memorable es cómo me visto, qué anteojos utilizo, qué background voy a utilizar, aquí estoy en mi casa. Entonces, ¿cuál es la capacidad de expresarme a través de las manos? ¿Cómo brindo seguridad a través de mi rostro, de mi tono, de los gestos que puedo utilizar? Entonces, todos estos cuatro dimensiones son las dimensiones que componen un pitch exitoso. A ver, ¿cuáles son los tiempos que debemos utilizar para un buen pitch? Ya te lo respondo y podemos dividirlo en segmentos como el desarrollo de la historia. Sí, ya respondo todo eso. Julio, no te preocupes. Ay, ya va, permítanme un momento que se me perdió la compartición y no sé qué hice. Nosotros podemos ver la presentación, Eleonor. ¿En serio? Sí. Ok, ya. Aquí estoy. Súper. Perfecto, gracias. Perfecto. Ahora se me volvió a perder. Eso fue que apreté algo en la pantalla. Ok. Ay, Dios mío, perdónenme un minuto que no sé qué está pasando. Ok. Fíjense esta lámina, qué interesante. Y es en blanca. Dice, la calma es el generador supremo de la confianza. Cuando nosotros estamos exponiendo, cuando nosotros estamos dando a conocer nuestra historia, nuestro pitch, nosotros tenemos que hacerlo con calma. Porque la verdad es que todos los VC quieren percibir de nosotros la confianza. La confianza que tenemos para erigirnos como aquellos líderes capaces de cambiar el problema o de solucionar el problema que escogimos resolver. Entonces, definitivamente hay que estar en calma. Hay que estar en calma y para estar en calma hay que buscar cuáles son los elementos que me la garantizan. De repente, cuando vamos a pichar, y aquí empiezo a responderle alguna de las preguntas, a Miguel, por ejemplo, que dice, ¿cómo hago para pichar? Bueno, uno tiene que tratar de buscar ese momento de calma. Si el pitch vamos a suponer que es una situación hipotética, yo me voy a encontrar a un VC que estoy buscando desde hace muchísimo tiempo y me lo encuentro en un evento networking, en una convención de startups. Eso es una situación absolutamente normal. Si en ese momento ese VC que yo estoy prospectando para que me conozca está con unos tragos en la mano, hablando, riéndose, tomándose fotos, si yo lo voy a agarrar para picharle en mi startup, él no me va a prestar atención. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Presentarme, hacerme visible y no el primer contacto no necesariamente es el contacto ideal para mostrar nuestro negocio. El primer contacto a veces, y en estos casos sociales, por ejemplo, va a ser el momento ideal para saber que yo existo, para que esa persona sepa que yo existo. Entonces, ¿hay que buscar la calma? Sí. Ok, los tiempos. Vamos a hablar un poquito de los tiempos. Existen varios tiempos de pitch, pero generalmente uno pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para pitchar? Cuando uno va a una aceleradora, las aceleradoras te ponen tiempos y les puedo dar ejemplos de varias. Por ejemplo, en Prelatam se picha en 3 minutos. En Startup Olé se picha en 2 minutos. En Emerge, en Miami, se picha en 5 minutos. Entonces, esos son como estándares que tiene cada una de las aceleradoras para ver el tiempo. También tenemos que averiguar qué tiempo tenemos para pichar. Eso también viene en una lámina más adelante. Y pichar sin planificación, eso es algo que no existe. Tenemos siempre que estar preparados. Y tenemos que estar preparados para, si estamos buscando capital, tener un pitch narrativo o un pitch donde no necesariamente utilicemos un deck, y ahorita vamos a ver también lo que es el deck, para poder explicarle a esa persona en un tiempo muy corto, 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto y medio, de manera que el pitch le logre seducir, más no satisfacer. Lo que nosotros tenemos que lograr con un buen pitch es que esa persona te diga, ven acá, cuéntame más. O ven acá, Leonor, acompáñame al carro mientras voy a salirme del estacionamiento y me vas contando más. O simplemente toma mi tarjeta, llámame mañana. Ese es el efecto que nosotros queremos tener.
Pero para eso no podemos encadenarnos. No, primero, tenemos que respetar mucho el tiempo de las otras personas. Entonces, no podemos pretender que por algo que yo considero importante, la otra persona también lo va a asumir como importante. Entonces, automáticamente tenemos que respetar el tiempo. Y en el ecosistema startup, el mundo, todo gira en torno al tiempo. Entonces, mientras más rápido, en menos tiempo, sepas comunicar tu idea y generar la necesidad de curiosidad en el inversionista, muchísimo mejor. Pero todo esto tiene que ser con calma. Entonces me preguntarán, Eleonora, ¿es decir que hay que tener un pitch listo siempre? Sí, siempre hay que tener un pitch listo, siempre. Y más cuando se está buscando capital. Aunque, por ejemplo, yo en la escuela de pitch ahora, yo no estoy buscando capital. Yo estoy ahorita por todo bootstrapping. Y entonces, como no estoy buscando capital, pero sí estoy buscando aliados, y estoy buscando clientes. Entonces, yo tengo un pitch para aliados y para clientes que no es el mismo pitch para levantar capital. Ajá. Pero ¿cómo hago entonces para conectar emocionalmente con los inversionistas? Esta es una lámina bastante reflexiva porque hay muchas preguntas las que nos podemos hacer, como por ejemplo, ¿qué problemas estás resolviendo y por qué te importa? Entonces aquí hay que pensar un poco más allá de no nada más en el negocio, las capas que van a seducir o que le van que a un inversionista le van a parecer sexy un pitch, son capas de intereses en común, de visión compartida, de valores, de impacto, pero no necesariamente del negocio como tal. Entonces, ¿qué problema estás resolviendo y por qué te importa? ¿Cómo descubriste este problema? ¿Hubo un momento o experiencia personal que te inspiró? ¿Qué tiene tu solución que la hace única y diferente a todo lo que ya existe? Entonces, encontrar un poco ahí cuál es la ventaja injusta. ¿Por qué yo estoy haciendo esto y si voy a resolver este problema? Y no estoy metida con un problema huérfano, que no haya capacidad de resolverlo. ¿Cómo cambia la vida de tus clientes o usuarios después de usar tu producto o servicio? ¿Cuáles son las probabilidades de éxito? ¿Dónde están los ratios de conversión? Es decir, ¿cómo voy a demostrar, por ejemplo, que Escuela de Pitch como startup va perfectamente a lograr lo que se está buscando? Bueno, tengo que tener una base de datos para poder demostrarlo. ¿Por qué tú y tu equipo son las personas indicadas para resolver ese problema? Esto también es una pregunta a la que nos tenemos que detener, porque muchas veces no le sacamos el provecho justo a nuestro equipo y a nosotros mismos. Nos da pena contar nuestra historia. No nos sentimos merecedores de que las otras personas conozcan de dónde vengo, porque de repente nos sentimos menospreciados, o bueno, no, esto no le va a importar a nadie. Pues sí, hay que contar la historia. Hay que demostrar de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál ha sido nuestra impronta, cuál es nuestra experiencia, cómo esa mochila de experiencias está llena de puro valor para poder ser yo la persona que va a conquistar al inversionista en este caso. Y cómo he logrado conseguir un equipo. ¿Cuáles fueron los parámetros para encontrar este equipo o cuáles fueron las instancias más importantes o los intereses más neurálgicos que nos unieron para juntos resolver este problema? Entonces, al equipo hay que hacerle un alto bien especial porque siempre, y así como recuerdan una de las primeras láminas, los inversionistas no solamente invierten en ideas, invierten en emociones, en confianza y en las personas. Entonces, el equipo es algo muy importante. ¿Qué impacto social, económico o ambiental tiene tu startup? Esto es algo que siempre tenemos que tener muy claro. ¿Qué obstáculos has superado para llegar hasta aquí y qué has aprendido en el proceso? ¿Dónde están aquellos aprendizajes, aquellos insights que te han llevado a ser tú quien eres hoy día? ¿Y cómo pueden los inversionistas ser parte de esta historia de éxito? Entonces, estas son solamente unas preguntas que están modeladas para conectar emocionalmente con los inversionistas, pero preguntas sobre esto pueden haber miles. Y más, cuando nosotros empecemos a hacer la tarea con los inversionistas, a ver cuál es la tesis de inversión, a quién le vamos a pichar, por qué le puede interesar mi startup, nos vamos a dar cuenta que estas preguntas apenas son pocas para todas las que nos pueden surgir para poder perfilar mejor esa comunicación que tenemos que lograr
que se entienda y que no se interprete. Ok, ahora vamos a la parte interesante. Bueno, todo es interesante, pero esta parte es súper interesante. ¿Cómo estructurar y practicar tu pitch para transmitir confianza y claridad? Ajá, por aquí decían cuáles son los tiempos que debemos utilizar para un buen pitch. Ajá, ya vamos a responder esto, aunque creo que ya hablé algo de eso, y podemos dividir el segmento como el desarrollo de una historia. Fíjense una cosa. Los tiempos que vamos a utilizar para un buen pitch no es que tenga un tiempo definido. Ya les dije, un pitch ocasional, como que estoy en el networking de un evento de startup, pues ahí tendré escasamente un minuto para poder hablar con una persona. Y no necesariamente tiene que ahí ser el momento para el pitch, para levantar capital. Cuando les dije que tienes que tener varios pitch, sí. ¿Por qué? Porque puedes tener el pitch para socializar tu idea y luego más adelante uno para levantar capital. Pero si lo que vamos a hacer es levantar capital, yo no considero oportuno que ninguno de nosotros en un evento del ecosistema startup vaya directamente a decir, mira, yo quiero levantar capital, estoy buscando esto, a menos que te lo pregunte. Y si te lo preguntan, maravilloso, se hace el pitch de levantamiento de capital. Entonces, ¿vamos a dividirlos por historia? Sí, el pitch tiene una estructura. Y aquí quiero que estén muy atentos a esto, porque cada aceleradora, cada incubadora del ecosistema startup, no nada más en Latinoamérica, estoy hablando en todo el mundo, tiene metodologías sobre el pitch y cómo estructurar su pitch. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro pitch y vamos a comunicárselo a nuestra audiencia o a nuestros inversionistas, el inversionista tiene el deber, a juro, o sea, no hay forma de que esa parte no exista, de necesariamente darnos feedback. ¿Ok? Ese cuento dorado del Shark Tank donde tú echas tu historia, mira, yo tengo esto y hago esto y he logrado tal cosa, y dice, ok, yo te voy a poner el 30%, yo te voy a poner los $30,000 por el 5% de tu empresa, y así tan rápido como que en 5 minutos eso no sucede. Entonces, como eso no sucede y eso no es la realidad, es un show que así como he dicho, nos ha hecho mucho bien, pero también nos ha hecho mucho daño. Hay que entender que cuando nosotros vamos a pitchar, tenemos que saber qué es lo que vamos a lograr en ese momento. Y si nosotros estamos en un evento de startups y en ese evento tenemos la oportunidad de compartir con un VC al cual estamos prospectando para pitchar, y eso me ha pasado a mí, de hecho me pasó en Colombia el año pasado. Yo les pregunté, hola, te quería conocer, yo soy Eleanor McQuaid, le eché un cuentico de quién era yo, me dice, y a mí me gustaría picharte por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces ahí es donde dice, ok, Eleanor, anota mi teléfono o escanea mi QR y ahí empieza a armarse una relación. Entonces, cuando las aceleradoras, las incubadoras, cada una tiene una metodología distinta y el inversionista está obligado por naturaleza a darte feedback. Si no nos dan feedback, hay que preocuparse porque no nos los dieron. Pero cuando no los den, entonces las personas o los founders de las startups, lo que terminamos haciendo es anotando todos esos feedback que nos dieron, todas esas viñetas o bullet points, y terminan siendo una lista enorme. Entonces, con esa lista enorme, yo voy a modificar mi pitch. Y mi pitch, entonces voy hoy y le hago un pitch a, por ejemplo, a alguien del Founder Institute y me dice, mira, las recomendaciones son estas. Y luego le hago un pitch a Y Combinator, y estoy hablando de puras aceleradoras conocidas, y me dan otro feedback. Y después me voy a una que está en Colombia que se llama Rockstar, y en Rockstar Felipe me dice, ya va, Leonor, no, 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 la cosa es así. Y luego me voy a otra que está en Chile, que se llama Acelera Latam, y pasa otra cosa. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el pitch, dado por la cantidad de feedback que nos dan, se va convirtiendo como en un Frankenstein. Entonces, agarras lo mejor de acá, agarras lo mejor de acá, agarras lo que crees de acá, lo que te acordaste de acá, lo que no anotaste de aquí, y empieza y termina siendo un Frankenstein. Aquí quiero decirles y regalarles este momento para que la estructura del pitch es algo muy particular. A menos que un venture capital se los exija, que he visto pocos, hay unos que sí los hacen, pero no todos, y uno los puede preguntar, ¿tienen una estructura de pitch? Y tú vas a decir, sí, te mando el template para que lo hagas. Ok, perfecto.
Pero si no la tienes, ese pitch tiene que parecerse más a ti mismo que a cualquier metodología de cualquier aceleradora, ¿ok? Si tienen preguntas, por aquí estoy pendiente para ustedes. Bien, hablando un poco de los tiempos de la historia, ¿cómo vamos a estructurar el pitch? El pitch lo vamos a estructurar en 4 tiempos. Primero, una convención, establecer una conexión universal. Luego, un conflicto, identificar el obstáculo. De todas maneras, ahorita vamos a ver un poquito más de cada uno de ellos. Luego, lo posible, destacar los logros y avances. Y finalmente, lo inesperado, la revelación y el llamado a la acción. La convención es un punto de partida común que destaca la necesidad universal de soluciones que simplifiquen procesos, optimicen resultados o impulsen el éxito. Cuando vemos algún demo day o vemos a las personas pitchando en una competencia de pitch, muchas empiezan con una pregunta. ¿A quién de ustedes no les ha pasado que cuando van al supermercado con hambre terminan comprando lo que no es? Entonces ahí cuando levanta la mano. Esa es la convención. Es algo totalmente. O por ejemplo, ¿a quién de ustedes cuando vamos a las playas de Latinoamérica y las vemos que están quizás un poco sucias, nos gustaría que estén absolutamente limpias? Y todo el mundo levanta la mano. Esa convención es la que nos va a permitir a nosotros ponernos a todos en el mismo lugar y lograr un entendimiento de qué es lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, el pitch de escuela de pitch empieza. Los voy a invitar a imaginarse por un minuto que podamos tener todos una comunicación franca, oportuna, sincera, persuasiva y que genere la calma que todos necesitamos para comunicar nuestros mensajes. ¿Se lo imagina? Todo el mundo sí, pero es que la verdad que eso no existe. Ok, entonces la convención es aquel punto de partida donde nos pone a todos en la misma página, donde nos pone a todos a validar algo en común. Y para poder encontrar una convención que sea lo suficientemente impactante, hay que hacer la tarea. Hay que entender quién es nuestra audiencia. Entonces, ahora yo me pregunto para ustedes. ¿Es decir que cada vez que yo vaya a pitchar, puedo modificar mi narrativa en función de la audiencia? Sí, por supuesto que sí. Luego, el conflicto. Resalta los desafíos actuales que afectan la capacidad de alcanzar este objetivo común. Imagínense que el desafío actual es el problema que tienen las playas que están súper sucias o que hay demasiados desechos en las playas. Entonces, ¿cuál es? Hoy en día, el 95% de la costa de Latinoamérica tiene basura. Estoy inventando, por supuesto, ¿ok? Y por eso nosotros queremos, y aquí va, okay, el 95% de las costas venezolanas, de las costas de Latinoamérica, están llenas de basura. Y esto impide que todos los turistas disfruten de la calidad de las playas que tienen. El conflicto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Entonces imaginamos una cosa y nos vamos directamente al conflicto. Luego, lo posible, muestra cómo tu solución ha resuelto este conflicto para otros, destacando logros y casos de éxito. Entonces, nosotros, desde mi startup, no sé cómo se va a llamar, sin nombre, estábamos capacitados para recoger 50 toneladas de basura o de desecho cada tanto tiempo y más reciclarlo y una cantidad de cosas. Entonces ahí empieza a tener todo un sentido, porque me estás partiendo de un ideal, me estás mostrando la realidad y luego esa realidad me la estás cortando a un MVP, a un producto mínimo viable que ha tenido un resultado y que eso se puede pasar a mucho más grande. Y finalmente lo inesperado. Finaliza con una revelación inspiradora o un llamado a la acción que invite a los inversores a considerar los beneficios únicos de tu oferta y a tomar el siguiente paso. Estos son los 4 tiempos principales de cualquier pitch. Pero, y aquí vamos a tener una especie de plantilla, igual ustedes van a tener esta presentación, podría ser algo así. Todos podemos estar de acuerdo, y fíjense que el acuerdo es la convención en que hacer turismo en playas hermosas del trópico, pero con basura es algo sumamente incómodo. Y esto nos lleva a entender que la basura, ya que estoy por la parte del problema, a entender que la basura
es realmente un impedimento, no solamente para las turistas, sino para toda la naturaleza que está alrededor. Imaginemos un futuro donde estas playas de Latinoamérica no exista ni un solo gramo de basura, que tuviéramos un ecosistema perfectamente y unos turistas que les encante visitar nuestras playas. Ese es el resultado positivo. Sin el problema, la visión. Yo estoy anhelando tener una cantidad de unas playas sin basura. Ahí es donde entra mi solución. Con mi nombre de startup que no tiene, porque la acabo de inventar, vamos a recoger toda la basura de todas las costas latinas, de manera que no exista ni un gramo de basura. ¿Me acompañas tú en esta función? Entonces ahí empieza a armarse todo el pitch. Y esto tiene que estar acompañado de un storytelling bellísimo del mercado, de qué tan grande es este mercado. Y ahí cuando pongo en mayúscula los founders, es porque me refiero a que yo diga, por ejemplo, yo soy Eleonor McQuay, soy la CEO de la empresa, de la startup que no tiene nombre, y por no tener nombre, quiero decirles que yo toda la vida he sido conservacionista, he vivido en la playa y he sufrido, entonces empiezas a tejer una historia hermosa de cómo yo tengo mi propósito intrínseco con la formación de mi startup o con el propósito de mi startup. Hay que incluir las validaciones, cuál es el modelo de negocio, cuál es la atracción y finalmente el call to action. No existe, y esto sí es así como que no puede haber un pitch que no tenga un call to action o una llamada a la acción. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy haciendo un pitch es porque, fíjense que el concepto de pitch es algo súper corto y súper interesante, que es una comunicación persuasiva y corta que persigue un objetivo. Y como estamos persiguiendo un objetivo, necesariamente tiene que haber un llamado a la acción. Entonces, yo he hecho todo este cuento, imagínense que yo les he hecho todo el cuento de las playas sin basuras, que por ahí me están dando unos corazones preciosos, gracias. Y al final no hay un call to action, no hay una llamada. Ajá, y Eleonor, ¿y qué quieres hacer con eso? No, nada, te estaba echando el cuento. No, pues eso queda así como que no, como parece como pollo sin cabeza, pues no, no va para ningún lado. Cuando siempre un pitch tiene que tener un call to action. Entonces, el call to action puede ser, estoy buscando, por ejemplo, $500,000 por el 5% de mi empresa para llevar esto a otro nivel. O estoy buscando aliados que tengan que ver con los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas para llevar esto a todo el mundo. Entonces dices, ok, tienes que tener siempre un objetivo final. Y esto es como una estructura de pitch tradicional donde nosotros podemos ir quitándole e ir poniéndole. Y ahorita vamos a ver más detalles de qué tiene que tener completamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el pitch como tal se parece más a una rutina de stand-up comedy. ¿Han ido alguna vez a algún stand-up? Que a una sesión de improvisación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pitch se escribe, se practica siempre. Y el stand-up comedy son los comediantes estos que hacen chistes y esos chistes o esos cuentos o esos cuentos graciosos son cuentos practicados, escritos y validados ante el público muchísimas veces. El pitch hay que escribirlo, validarlo muchísimas veces para que este mensaje que nosotros estamos transmitiendo se entienda y no se interprete. Y lo pongo en este tono para que se acuerden siempre. El mensaje tiene que entenderse y no interpretarse. Entonces, ¿el pitch se escribe? Sí, sí se escribe como si fuera un guión. ¿Se aprende de memoria? Sí, en lo posible se aprende de memoria. ¿Qué hago si no me lo sé aprender de memoria? Pues hay que buscar las formas de aprendérselo. Hay que buscar las formas de aprendérselo, porque ustedes se imaginan que, y aquí les voy a poner un ejemplo, supongamos que nos vamos todos a el Starco, que ahora va a ser en Medellín, en abril, 4 y 5 de abril. Vamos todos porque todos estamos metidos en el ecosistema Starco. Y como vamos todos, nos encontramos en algunos de los aeropuertos. Los que van de Miami a Colombia, llegan vía Bogotá, los que van de Venezuela directamente a Medellín, o los que van de Chile directamente. Ahí vamos viendo, nos vamos encontrando. En ese momento, donde ya tú estás pendiente que ahí te puedes encontrar a alguien, porque son personas que entran y salen más o menos en el mismo tiempo a la ciudad,
va a haber un evento súper, súper importante, entonces en ese momento tú tienes que estar atento a que te vas a encontrar a esa persona. ¿Qué tienes que hacer? ¿Llegar a preparar tu pitch cuando llegues a Medellín? No. Pues hay que tener el pitch listo, porque tú no sabes si en ese momento, cuando estamos en el avión, voy a ir un momentico al baño, con permiso, me paro, voy al baño y caminando, digo, ¡ah! Aquí está fulanito. Y yo, hola, no sé qué. Y en ese momento le hago un pitch breve. Eso hay que tenerlo listo. Y eso no es improvisación. Eso tiene necesariamente que ser práctica. Porque estamos hablando de negocios. Estamos hablando de que cada quien va a poner en sus palabras el futuro de su negocio. Y cuando estamos hablando de startups, estamos hablando de propósitos de vida. Estamos hablando de soluciones que impactan al mundo, de calidad de vida para los demás. Entonces hay que darle el peso realmente al que tenemos. Entonces, la teoría dice, y esto lo pueden anotar, que un minuto son 160 palabras en promedio. Yo los hago un poquito más rápido. Mi métrica me da como 172, porque utilizo ritmos y eso, pero uno lo va practicando. Entonces, si a ti te dicen tienes 3 minutos para pichar, pues multiplica 160 por 3 y sacas el número de palabras. Y si hay que tener el pitch de un minuto, tienes que tener un pitch de 160 palabras para más o menos entrar en un minuto. Y no ser invasivo con eso. Con eso sí hay que estar muy, muy pendiente. Luego, valida tus mensajes. ¿Qué significa validar los mensajes? Bueno, que el pitch hay que contárselo a nuestros hijos, el pitch hay que contárselo a nuestros compañeros de trabajo, a la vecina, al señor de la panadería. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar que nuestros mensajes sean lo más universal posible para que para que se entiendan y no se interpreten. Entonces, siempre hay que validar, hay que agarrar a nuestros abuelos y hagan ese ejercicio porque es una cosa valiosísima. Nuestros abuelos y les dicen, abuela, te quiero contar un cuento, ven acá y le echas el cuento a tu negocio a ver qué entiende la abuela. Y si no entiende nada, entonces ahí puede pasar que estás utilizando palabras muy técnicas o que realmente no es la audiencia. Y si no es la audiencia, pues busquemos más audiencia. Y mientras más lo practiques, más te lo vas a aprender. Mientras más lo practiques, más lo vas a hacer tuyo. Ustedes no tienen en su closet aquella ropa que nunca van a botarla, ni la van a regalar, la van a tener siempre porque dice, esta camisa soy yo, o este pantalón soy yo. Por supuesto que lo tenemos. ¿Validarlo con inteligencia artificial? Sí, siempre. No dejen de lado la inteligencia artificial. Es más, lo pueden poner inclusive. ¿Cómo hacer ponen el prompt de inteligencia artificial, lo hacen y le sacan un prompt, lo único que tienen que modificarlo en función de las palabras que ustedes utilizarían. Es súper chévere, es un juego, es divertido, es maravilloso, pero hay que practicarlo. No es improvisación, bajo ningún concepto. Y finalmente, confíen en su historia y en la pasión. Todos los que estamos aquí, y ojalá sea así con todas las personas del mundo, que estemos haciendo lo que realmente nos apasiona y lo que nos vuelve locos, lo que nos quita el sueño, lo que día tras día estamos trabajando sin trabajar, porque nos lo estamos disfrutando. Entonces hay que confiar en eso, hay que confiar en esa pasión que tu propia historia te ampara, que tu camino te lo está diciendo, porque si tú comunicas con pasión, transmites pasión. Pero si yo voy a comunicar con dudas o con inseguridades, voy a transmitir dudas e inseguridades. Entonces, primero hay que escribirlo. Sí, hay que hacer el script, hay que tener como una especie de guión, hay que aprendérselo lo mejor posible. ¿Cómo? No lo sé. Yo soy malísima para aprenderme las cosas de memoria, pero, y aquí les dan un poquito un hack como de cómo lo hago yo, yo lo saco en párrafos, como en los tiempos, y en los párrafos utilizo ideas concretas o palabras claves. Entonces ya yo me acuerdo, después de esta palabra viene la otra, viene la otra y viene la otra. Validarlo con amigos y familiares no es muy seguro porque todos te dirán que está bien. Sí, por supuesto, por supuesto. Los invito a validarlos con el señor que vende el pan, con las personas que no te conozcan, con los amiguitos de tus amigos. O sea, no importa, valídalo con todo el mundo. Una de las cosas más bellas del ecosistema startup es que en el ecosistema startup se normaliza el fracaso. Tenemos que estar listos para equivocarnos. Es divino equivocarse, porque de nuestros errores y de nuestras equivocaciones
son los donde van a surgir los verdaderos aprendizajes. Entonces, equivocarse, bien, buenísimo, hay que equivocarse. Y hay que asumirlo, somos personas vulnerables y estamos aprendiendo a hacer una cantidad de cosas y emprendiendo en un negocio em, que no tenía inclusive algo, un precedente. Entonces, en el ecosistema startup se valida, perdón, se normaliza el fracaso. Y otra cosa que también pasa acá, que también me encanta, es que hay que quitarle romanticismo a los éxitos. Lo que logres hoy como un éxito ya mañana no lo va a ser, porque esto es algo muy, muy fugaz. Voy a leer acá, lo importante es ir validando gradiente para ir perfeccionando el pitch, totalmente, validarlo con mentores. Mira, yo lo valido con todo el mundo. Es más, yo hago algo que es que yo agarro mi celular, me grabo, me escucho, porque una cosa es como uno nunca se está escuchando. No sé si ustedes acostumbran a escuchar sus propias notas de voz, yo lo hago. Y entonces me escucho y digo, ay, estoy utilizando mal esta palabra, o la estoy pronunciando mal, o esto me faltó tal cosa, y hasta que la tengo listo. Cuando ya tengo el pitch grabado, que digo, este es, además es perfecto porque me dice la duración en la nota de voz, pues se lo mando a todo el mundo. Y les digo así, pero perfecto. Digo, hola, mira, necesito que me digas qué entiendes de esto. La gente que me dice, no entiendo nada. Entonces digo, ah, ok, no entiendo. Y empiezas a buscar, empiezas a validar tus mensajes y a normalizar el fracaso. Bueno, te equivocaste, tienes que buscar otra palabra, pero sí, sí hay que validarlos. A ver, hola, Leonor. Ajá, ¿cómo puedes calificar los comentarios que te den? ¿Hay alguna metodología? No, no hay ninguna metodología, Julio. Em, Generalmente las personas o los venture capital que te dan feedback, te van a dar feedback es de su industria y en función de sus necesidades. Así que como que calificarlo, no, tienes que tener un criterio muy agudo, muy, muy agudo. Y yo sí recomiendo algo que lo he hecho con varios emprendedores, no lo he hecho yo todavía, no lo he hecho para mí, para Escuela de Pitch, ¿no? Sino he ayudado a hacerlo, es que prospecten a los fondos a donde donde quieren que les inviertan. Entonces agarren, por ejemplo, si tienen 10 fondos a los que quieren llegarle, pónganles números, prioridades, este es el más importante, este es el menos importante, a este menos, menos. Entonces primero vayan con los menos importantes para que vayan practicando y se vayan codeando con ese feedback que no es nada agradable, no es nada condescendiente, no es políticamente correcto, es duro. Se vayan codeando con ese feedback y una vez que ya estén bien fuertes y entienden qué es lo que van a hacer, pues vayan a aquel fondo de inversión prospectado que tienen como prioridad número uno porque ya le revisaron la tesis de inversión y es quien quiere que los invierta a ustedes. Ah, vale, Leonor, datos técnicos y duros como tamaño del mercado, proyecciones de venta, la oportunidad de mercado deben ir en el pitch. Sí, ya los voy a mostrar. Hay varios tipos de pitch y ya vamos a ir a cada uno. Validarlo con el mercado, hacia dónde va dirigido. Sí, por supuesto, pero también al que no va dirigido también, o sea, a todos. ¿Cómo incorporas en tu pitch la tradición a la vanguardia de tu proyecto cuando hay una identidad clara de concepto y una remembranza de marca? Tendría que conocerla. Janet, me gustaría conocer un poquito de qué me estás hablando, porque así es muy, muy ambiguo. Entonces, de chipa cookies. Ah, no, claro, sí sé. Bastante que las he comido. Mira, hay que indagar un poco en la historia. ¿Cuántos años tiene Chipa Cookies? ¿A cuántas familias le han alegrado la vida? O sea, hay cosas que es muy valioso, muy, muy valioso y hay que sacarlo. Sí, todo eso hay que sacarlo. Transformando el futuro, ok, esto lo leo ahorita. Ajá, por ejemplo, eso es un pitch, podría ser. 42 años, wow. No, eso se hace, Janet. Se hace y es algo importante. Y les cuento algo, el pitch no es exclusivo para el ecosistema startup. El pitch lo tenemos que utilizar en varias audiencias o en varios momentos. Por ejemplo, los vendedores tienen que tener un pitch de venta y un founder de una startup que no sepa vender su startup está, pero perdido en el limbo. Entonces, ¿tenemos que tener un pitch de venta? Sí. ¿Por qué? Porque aparte nosotros necesitamos buscar clientes. A ver, voy a seguir leyendo por acá. 40 años después de Harina Pan estamos nosotros. ¡Ay, qué belleza! Sí, sí, hermoso, los felicito. Ok, vamos por la última parte. Los soportes claves que deben acompañar tu presentación, como el one pager y el pitch deck de tu startup. Ojo, no basta con decirlo, hay que demostrarlo.
Aquí hay un arquitecto maravilloso que dijo una frase de 3 palabras que nos ha cambiado la vida a todos, y menos es más. Cuando hablamos de one pager y hablamos de pitch deck, estamos hablando de entregables, de deliveries. Y estos deliveries tienen que ver con diseño gráfico o con diseño. Entonces, tendemos a caer en el error que cuando queremos comunicar algo por escrito hay que explicar mucho, 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 y ponerle muchos colores y poner... No, 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 no. Mientras menos, siempre es más. Acordémonos de este señor que lo dijo hace mucho tiempo y no se ha equivocado porque con él comenzó el movimiento minimalista. Entonces, ¿qué es un one pager? El one pager es un documento de una sola página que resume de manera clara y visual los efectos claves de tu startup. Es ideal para entregar a los inversionistas después de tu pitch o enviar por correo como primer contacto. ¿El one pager tiene que tenerlo? Sí, y se usa mucho. Y ese one pager, tanto el one pager como el pitch deck, son documentos vivos. ¿Qué significa esto? Es un documento que hay que actualizarlo todo el tiempo. Hay que hacerlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo tantas veces cuanto sea necesario. ¿Por qué? Porque la atracción que tenemos, que tuvimos el mes pasado, no es la misma atracción que tenemos hoy. Entonces, son documentos vivos. Y el one pager generalmente se hace en PDF, se pone en PDF, el logo y la marca, expresión gráfica, el concepto. Ya va, eso no lo estoy entendiendo, Janet. Si quieres me lo escribes ahora para poder ayudarte mejor. Entonces, el one pager necesariamente tiene que estar en PDF para que, ojo, que no sea en un documento tan pesado para que lo puedas montar en un correo o inclusive por WhatsApp o por cualquier red social para que sea lo más expedito posible y se entienda. ¿Qué tenemos que tener en el one pager? Esto, claro, a maneras generales, ¿no? El título y el logo, el problema que estamos solucionando, la solución, el mercado, de qué tamaño es ese mercado, cuál es nuestro modelo de negocio, cuál es nuestra atracción, el equipo y finalmente los contactos, ¿ok? ¿Por dónde me pueden contactar? One Pager es como un resumen curricular, algo muy, muy resumido, pero que da indicios de que la iniciativa existe y que se está trabajando en ello. Ahora, el pitch deck es una presentación visual que respalda tu pitch verbal. Es la herramienta más utilizada para presentar a los startups y inversionistas. Sí. Mi recomendación es que primero hagamos el pitch verbal, el script, la práctica, la validación, todo esto. Y después que hagamos el pitch, montemos nuestro deck, es decir, nuestra presentación. ¿Por qué lo recomiendo así? Porque así es mucho más fluida, mucho más bonita y no es tan magistral. Cuando nosotros montamos una presentación primero y después vamos a exponerla o hacerla, presentarla, esa presentación o esa experiencia se parece mucho más a una defensa de una tesis de grado o a una defensa de una exposición académica de nuestro colegio o de la universidad. Y la verdad es que eso es muy poco seductor o muy poco sexy. Entonces, mi recomendación es primero tener el script del pitch, perdón, cómo lo vamos a decir, qué tenemos que decir y en función de esta narrativa es que vamos a armar nuestro deck. Aquí viene el misterio de todo. Fíjense una cosa. Tenemos que tener, este esquema es nuestro, de la escuela de pitch, y por supuesto se los regalo con todo el amor del mundo. Tenemos que tener pitch para networking, competencias, clientes, socios y aliados, conferencias y finalmente el levantamiento de capital. Pero no todos los elementos del pitch deben estar en todos. Fíjense, por ejemplo, cuando vamos a hablar de capital, el capital tiene, que es la línea morada oscura, tiene casi todos, menos testimonios. El testimonial no es tan importante en ese momento. ¿Por qué? Bueno, porque tienes que mostrar, aparte del contexto, el problema, la solución, la propuesta de valor, el tamaño del mercado, modelo de negocio, unidades económicas, la atracción, la competencia, el equipo, el crecimiento, las proyecciones, el impacto y finalmente el call to action. ¿Quieres meter testimonio? Muy bien, pero no, tampoco es tan necesario. Distinto, por ejemplo, a cuando yo voy a hacer networking, fíjense que estoy trabajando con los dos extremos. En el networking yo tengo que hablar del contexto,
del problema, de la solución, de la propuesta de valor, el equipo y el call to action. Y si te llama la atención, seguimos hablando. Entonces, tenemos que tener varios pitch o varios pitch y varios deck para cada una de estas opciones. Voy a leer acá. Los símbolos y logos posicionados de forma gráfica de la empresa, el símbolo Nike. Claro, y ahí estamos hablando de todo lo que es branding y perfectamente puede haber. De hecho, en esta presentación que ustedes están viendo acá, todos estos colores representan a Escuela de Pitch. Lo que pasa es que yo no le puse el logo. Cuando comentaste que en este momento tu proyecto lo que estás buscando es cliente aliados, es porque o necesitas capital. No, no necesito capital. Lo que estoy es validando todo lo que es el modelo y bueno, tengo que tener primero la parte de tracción. Ahorita capital no estamos buscando, más bien estamos invirtiendo en tecnología. Ya les cuento. Ok. Entonces, miren esta lámina que representativa. ¿Cuántos pitch deck debo tener? Cuantos sean necesarios. Hay que tener un pitch, y aquí me voy a devolver, un deck para el levantamiento de capital y otro deck totalmente distinto para pitchar. Porque cuando uno pitcha, cuando uno está allí y que, por ejemplo, allá va, vamos a poner esto en orden. El deck al inversionista le llega en dos maneras. Cuando llega solo o cuando llega acompañado del pitch con nosotros. Cuando llega acompañado del pitch con nosotros, ahí tenemos que hacer galardes de todo el armamento que tenemos de persuasión para poder ganarnos ese cliente o para poder ganarnos ese inversionista. Pero cuando lo tenemos que enviar, ese deck, perdón, tiene que estar lo suficientemente explícito para que esa persona nos llame y diga, ahora ven acá, ahora cuéntame qué está pasando. Y hay que tomar algo muy en cuenta, que la narrativa se alimenta de los estímulos. No es lo mismo, y miren la cara de esta chica con unos rulos espectaculares que está prestando atención a lo que le está diciendo la otra muchacha. No es lo mismo que tú pitches presencialmente, donde te puedan ver los ojos, donde puedas estar cerca de la persona, a que el chico que está en la computadora esté analizando todas esas métricas y todos esos números que le estás diciendo. Entonces, ¿la narrativa se alimenta de los estímulos? Por supuesto es que sí. ¿Qué estímulos tenemos que considerar? El momento oportuno. Por ejemplo, si hay alguien, y esto hay que saberlo hacer, si el inversionista que nosotros queremos prospectar está por dar a luz o va a tener su primer hijo, lo peor que podríamos hacer es tener una conversación de pitch en ese momento, porque no va a estar la atención. Entonces, los estímulos los tenemos que tener muy, muy claros y los tenemos que tener sumamente zanjados para ver qué estímulos van a alimentar la narrativa. Si yo, por ejemplo, estoy en un restaurante donde la persona está hablando en una reunión personal o familiar y vengo yo a interrumpirlo, pues más que prestarme atención voy a significar un estorbo. Entonces hay que estar muy pendiente de adaptarnos al momento que tenemos para ver qué vamos a hacer. Y no hay tiempo para una segunda impresión, nunca. Pero la primera impresión siempre va a ser muy, muy importante para que nos vuelvan a abrir la puerta. Y lo mejor de todo, y la guinda de todo esto, es que tanto el pitch, el one pager, el pitch deck y el data room tienen que ser coherentes entre sí. No puede haber incoherencias, porque si hay una incoherencia entre ellas, automáticamente el inversionista dice, aquí no voy. Gracias a todos por su atención. Soy Eleonor McQuay, CEO de Escuela de Pitch, comunicadora social, máster en tecnología educativa, docente universitaria, mentora de pitch, comunicaciones y persuasión. Y también soy inversionista. Así que estoy dispuesta para ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias para todos. Ay, gracias. Gracias, Janet. Gracias, Miguel. Ahí tienen mis redes. Estoy cerca de ustedes, lo que ustedes necesiten, por supuesto. María Corina. Aquí estoy. Qué bueno. A ver, mientras entramos en un pequeño espacio de preguntas y respuestas, aprovechen que tenemos a Eleonora acá para que le hagan todas las preguntas habidas y por haber y que todavía tenemos tiempo. Yo les voy a dejar, mira, José levantó la mano, yo te voy a dar el derecho de palabra, José. Les voy a dejar la encuesta de satisfacción para que la vayan respondiendo. A ver, acá está.
Me encantan los corazoncitos, las manitos, los... Aparte, Leonor, te voy a comentar, uno de Por nuestros favor. profes en asuntos Ajá, digitales, uno de ajá. los más pros que tenemos en asuntos digitales, está haciendo este curso. Y está comentando en el chat que excelente clase, profe Leonor. ¿Quién Entonces, es? ¿Quién es? Por no, favor, no voy a dime decir quién. nombre. No, vale, dime. A ver, vamos a darle el derecho de palabra a Josué. Josué, solo tienes que reactivar el micrófono y te escuchamos. Gracias. Primero que nada, felicidades. Y también felicidades para el profesor que está mantenerse actualizado. Definitivamente muy, muy enriquecedor. Y solo tengo una pregunta muy simple. ¿Cuánto cobra por hacer usted el pitch? En lugar de que o sea, Mira, Josué, yo no hago los pitch. O sea, yo lo que quiero quedar muy claro es que yo acompaño a las personas a que hagan su propio pitch, porque lo más interesante, si yo vengo y lo hago y te lo pongo para que tú te lo aprendas, te va a costar un montón. Entonces, lo importante es que yo te dé las herramientas y te facilite todo lo que yo tengo para que tú mismo lo hagas y este pitch se parezca a ti. Porque si se parece a Leonor no tiene sentido, tiene que parecerte a ti. perfectamente entendido. Muchísimas gracias. Y A ti. ahora me surgió otra pregunta con su excelente Sí. respuesta. Yo creo que el más difícil, es mi opinión, no sé, que igual y no, es el de levantar capital. ¿Cuáles son así como, en su experiencia, los takeaways o los pressure points que llegas y así como que son lo que tienes que enfocarte para, mi intuición diría rendimiento y retorno de inversión, pero a lo mejor no es así. Sí, unidades económicas, 100%. O Ah, sea, ¿me oyes? sí, fuerte y claro. Ok. Hay que enfocarse mucho en el levantamiento de capital en las unidades económicas, en el ROI, en el retorno de inversión, en el ingreso recurrente mensual, ingreso recurrente anual y en el equipo. Esas son como que las cosas más importantes. Súper, muchísimas gracias. Perdón, Gracias, claro. Josué. No te Una preocupes. más. El ROI se Sí. calcula con las utilidades. Las utilidades es con la parte de la compañía que le va a tocar o se le asigna una cantidad? No, depende. Eso va a depender del cap table y va a depender de una cantidad de cosas. Yo sí les recomiendo que cuando vayan a calcular el ROI vayan con un financiero de manera que les pueda calcular eso bien, porque o sea, hay muchos aspectos que lo van a determinar, inclusive el costo de adquisición de cliente, pero en función de la empresa y en función del startup y el sector donde está, se calcula. Entonces hay que ir con un financiero. No soy yo la persona más especializada en esto. Pues claramente yo tampoco. Muchas gracias. Tan bello, gracias. Bien, por acá tenemos un par de preguntas en el chat y Eduardo con la mano levantada. Entonces vamos primero con la pregunta de Omar, que dice, ¿es prudente ofrecer datos económicos en nuestro pitch? Sí, siempre hay que ofrecer datos económicos, siempre. Claro, si el pitch es para levantamiento de capital, si el pitch lo vamos a hacer para socializar la idea o para buscar clientes, no es necesario. Bien, y a ver, Julio dice, hola, este diplomado no tiene desperdicios. Gracias, Julio, qué bueno que pienses eso. Magistral presentación, felicitaciones, Eleonor. ¿No tienes la agenda muy llena para hacer el acompañamiento? Mi agenda es un poco loca, sí está llena, pero por supuesto los acompaño con todo el gusto. Yo soy feliz haciendo lo que hago. Se nota, eso se nota. En A ver, serio, qué bueno. sí. A ver, Carlos dice, Leonor, disculpa si de casualidad dentro de una industria hubo una mala experiencia con un negocio donde no se pudo sostener, pero después de tanto tiempo trabajándola y conocerla al máximo, se tiene una excelente idea, un momento que se me perdió, una excelente idea para solucionar muchos problemas de la industria que todos viven. ¿Crees que en el storytelling sea conveniente contar esa historia o testimonio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, lo que les decía, en el ecosistema emprendedor o en el ecosistema startup, está normalizado el fracaso. Y siempre van a valorar los inversionistas cómo te equivocaste para llegar a eso, cómo llegaste a eso. Siempre, sí, 100% sí. En el storytelling tiene que estar ese testimonio. Súper. Vamos entonces a darle el derecho de palabra a Eduardo. Solamente tienes que reactivar el micrófono, Eduardo. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, Eduardo, perfecto.
Hola, Leonor. En verdad, extraordinaria la clase. De hecho, yo me encuentro aquí en Valencia, en Venezuela. ¡Ay, qué bueno! Una pregunta, Leonor. En cuanto a tu asesoría, con respecto a el acompañamiento que das, ¿tú te enfocas en algún rubro en específico o estás abierta a cualquier tipo de rubro? Mira, a cualquier tipo de rubro. ¿Por qué? Porque es que el pitch no es estrictamente del ecosistema emprendedor. Te cuento, nosotros tenemos ahorita, y digo nosotros porque no estoy sola en esto, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahorita el artista de esta clase soy yo, pero nosotros tenemos ahorita un equipo que está trabajando con equipos de ventas, pitch para ventas. Y, Perfecto. y estoy loca por meterme en el pitch con las universidades, porque yo como profesora universitaria lo hago y me parece que es increíble. Me gustaría que todos los profesores universitarios lo hicieran. Es maravilloso. Oh, gracias, perfecto. Muy amable, Leonor. A ti, Eduardo. Bien, también tenemos a Carlos con la mano levantada. No sé si era para comentar lo mismo que ya había leído en el chat. Sin embargo, Carlos, te doy el derecho de palabra y solo tienes que reactivar el micrófono. Ok, creo que Carlos bajó la mano, entonces vamos con Luis. Igual Luis, solo tienes que reactivar el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Bien, ¿qué tal, Leonor? Excelente tu ponencia, la verdad que sin desperdicio. Mira, Gracias, Luis. no, sí, nosotros estamos en República Dominicana, somos una empresa sostenible. Ujú, Nosotros estamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas bajo el PNUD, reduciendo la huella hídrica y la huella de carbono, es decir, el ODS 6, ODS 13 y el ODS 17, que son las alianzas, como claro. tú bien sabes. Nosotros tenemos tecnología reduciendo más de un 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas también obviamente el CO2, en el Ujú, sector automotriz. Y reducimos más de un 97% las aguas, el consumo de agua para los ujú. lavados de vehículos, y minimizando todo lo que son aguas residuales. Entonces nosotros queremos captar inversión, ¿verdad? Con inversionistas. Estamos confortando el Dream Team que hemos aprendido aquí en este diplomado. Y realmente eso es para captación de fondos para la expansión. El modelo de negocio que nosotros hemos diseñado desde que nacimos en la pandemia es para expandirlo a través de franquicias, franquicias sostenibles. Sería la primera franquicia sostenible en nuestro país y en toda Centroamérica, es decir, toda la región. Qué Ya bonito. que nosotros no hemos ganado varios premios, de hecho, con el PNUD y también con el Consejo Nacional para el Cambio Climático, Ujú. alineado también al Acuerdo de París y también el Premio Nacional de la Calidad. Y pues nosotros estamos, esta clase nos vino como anillo al dedo, ¿verdad? Para hacer ese y mejorar ese speech o diferentes speech como hemos aprendido aquí. La pregunta Muy es, bien. ¿cómo tú visualizas y cuál es ese público de inversionistas? Yo entiendo que son aquellos que son de bonos verdes o inversionistas que están orientados más bien a la conservación de los recursos naturales y al cambio climático. ¿Qué te parece? Mira, justamente ahora estamos nosotros por lanzar una alianza con una startup también parecida a la tuya. Me gustaría conversar contigo para ver qué es lo que tienes, o por lo menos que Sí, se dedica al Climatech, ¿no? Entonces, hemos descubierto que no solamente es el venture capital, que aunque se puede levantar capital, sino también a través de los grants. Y el levantamiento de capital a través de los grants es algo súper interesante porque tú no estás cediendo parte de tu empresa, no hay equity, sino que es un premio que tú te ganas. Y esto se está logrando ahorita con las Climatech y es una cosa increíble. Podemos conversar, Luis. sí, de hecho nosotros somos parte de la taxonomía verde aquí en República Mm, Dominicana, ese proyecto piloto, y también tenemos nuestra huella de carbono. Es decir, que genial, también nosotros contribuimos a empresas para que reducir su huella de carbono. perfecto, eso está hermoso. Pues está bien, pues entonces nos pondremos en contacto. Muchas gracias. Seguro que sí, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Luis.
Bueno, también tenemos otra pregunta en el chat, Eleonor, creo que es la última, de Julio, que dice, ¿se puede presentar un pitch directamente a un crédito bancario a manera de perfil de proyecto? Sí, claro que sí, yo estoy presentando varios, por supuesto que sí. Imagínense el pitch para buscar trabajo en recursos humanos. Estoy como loca buscando una empresa de recursos humanos para anidar el pitch ahí. Es que se puede usar en muchos lugares, en muchos sitios, pero por supuesto que sí. Ay, por aquí me pregunta, ¿te podemos contactar aquí en Caracas? Sí, aprovechenme que estoy aquí. Ahorita sí. No se preocupen que yo les voy a dejar el número de Eleonor por el grupo de WhatsApp que está cerrado y Nacho se va a encargar también de pasarles toda la información acerca de cómo contactar a Eleonor y también sobre la presentación maravillosa que nos regaló hoy por Ay, el WhatsApp gracias. que está abierto. De Entonces, verdad, gracias por apreciar la presentación y gracias por apreciar tanto mi clase. Me esmero un montón y me encanta, me hace muy feliz hacerlo. una belleza, Eleonor. Bueno, a ver, yo creo que ya podemos dar por terminada la sesión oficialmente, así que yo me quiero ir con estos corazoncitos y estos emojis que los alumnos están soltando por acá en el Zoom con los comentarios. Eleonor, clase magistral, de verdad que sí, un honor para mí y para todo el equipo de Asuntos Digitales tenerte con nosotros. Gracias por compartir tus conocimientos y toda esa sabiduría. Esperamos verte en los días de Perceivers y de Pitch que tenemos próximamente. Te voy a mandar la invitación. Y al resto de ustedes, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy a nuestra sesión nueva y que de repente salió así de la nada con Eleonor, que yo les dije que les iba a gustar. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Gracias, gracias. Un besote, gracias a todos.